Mi corazón te cantará, Jesús. Queremos en esta mañana, hermanos, ir a la palabra. Quiero invitarlos a que podamos alistar nuestras Biblias, nuestros apuntes, y vamos a iniciar este tiempo de estudiar juntos la Escritura. Este es un momento donde Dios nos habla a través de su palabra. Oremos entonces en esta mañana y pidamos al Señor, como lo hacemos regularmente, que abra nuestro entendimiento, que nos muestre a Cristo y que guiados por su Espíritu Santo podamos poner en práctica esta enseñanza que vamos a aprender hoy. Amén. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón como una espada de doble filo, Señor. Tu palabra nos confronta, nos anima, nos levanta, nos consuela y por eso venimos a ella hoy como nuestra máxima autoridad, Señor. Hoy te damos gracias por todos aquellos que estamos aquí, por nuestros hermanos que están allí conectados a través de las redes sociales. Bendíceles y háblales también a ellos desde casa, Señor. Padre, rogamos, muéstranos a Cristo, porque un mensaje en el cual no está reflejado Cristo no tiene ningún sentido. Pero también guíanos, Señor, para practicar lo que vamos a aprender en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Para todos aquellos que tomamos nota en esta mañana, vamos a ver una serie que está dividida en dos partes. Vamos a verla hoy y el próximo domingo. ¿Cuál es el título de esta serie? Para que podamos colocarlo en nuestras notas. Amo a Cristo, pero no a la iglesia. Entre comillas. Estamos viviendo una época en la cual, en la práctica, sin tener que decirlo, miles de creyentes gritan, amo a Cristo, pero no a la iglesia. Al parecer, la crisis golpeó tan fuerte a muchos que adoptaron el distanciamiento como un nuevo valor moral. Y no me refiero al distanciamiento físico, sino al espiritual y al emocional. Tal vez esta nueva normalidad fue la pieza que faltaba en el rompecabezas, el pretexto perfecto para renunciar a esa extraña práctica dominical que no me está ofreciendo nada interesante. Este es el tiempo perfecto para decir adiós. Me sentí mal, alguien me miró mal o el pastor no me saludó. No me han dado lo que busco, prefiero alejarme que tener que perdonar. Estaré bien, en mi casa oraré, alabaré en mi intimidad con mi familia, con los que puedo amar fácilmente, con los que no representan un riesgo para mi estabilidad emocional. Miles de gritos mudos, amo a Cristo, pero no a la iglesia. Y quiero cerrar esta introducción, hermanos, con la siguiente ilustración para todos aquellos que son esposos o esposas. Es una pregunta. Esposo, esposa. ¿Sería lógico decirle a tu esposo o a tu esposa, te amo, pero no amo tu cuerpo? Te amo, pero de corazón. Te amo, pero no te me acerques porque tu cuerpo me incomoda. Me hace sentir mal. Te amo, pero de lejitos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, allí en el Nuevo Testamento. Recordemos, hermanos, que a lo largo de la historia
hay una seria discusión teológica acerca de quién es el autor del libro a los Hebreos. Lo que sí nos dice la historia es que este libro fue escrito para judíos cristianos. Muchos dicen que fue escrito por el apóstol Pablo, porque las perspectivas en Hebreos tal vez son muy parecidas a las cartas paulinas. Otros dicen que muy posiblemente lo escribió Apolos, e incluso algunos otros dicen que lo escribió Felipe. Lo que sí tenemos claro, hermanos, con respecto al libro de Hebreos, es lo que Pablo le dice a Timoteo, y es que es la palabra de Dios inspirada para nosotros hoy, sea quien sea que lo haya escrito. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer versículos 24 y 25. Voy a leer en esta mañana, hermanos, la versión Nueva Traducción Viviente. Muy seguramente ustedes tienen la Reina Valera. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dice la versión Reina Valera, que es la versión que ustedes tienen en sus manos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. El propósito del libro a los Hebreos, hermanos, es confirmar a los creyentes judíos en su fe ante el peligro de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El apartarse de la fe, el renunciar a la fe una vez conocida y aceptada. Otro propósito del libro a los Hebreos es animarlos a estos hermanos a poner sus ojos en Jesús. Y un texto clave en el libro de Hebreos es Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el capítulo 10 vemos cómo el autor coloca el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo en la cruz, como superior al antiguo pacto, en el cual se hacían sacrificios continuamente por el pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos en el capítulo 10? Hermanos, un solo sacrificio, el de Cristo, fue suficiente para quitar definitivamente el pecado de nuestros hombros, el dominio del pecado, y permitirnos acercarnos confiadamente a un Dios santo. Antes de la muerte de Cristo en la cruz, hermanos, las personas no se podían acercar a un Dios santo, 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 porque muy seguramente caían muertas al instante. Solamente una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio al Señor. Pero una vez Cristo, y habiéndose presentado como sacrificio perfecto ante el Padre, nos da la libertad de presentarnos ante Dios. Tenemos libertad para acercarnos a Dios. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: tenemos que acercarnos tal como nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. Necesitamos acercarnos en Cristo con sinceridad, con la convicción de su obra en la cruz, con un corazón humillado,
y teniendo firme nuestra confianza en que tenemos una esperanza viva en Él. Porque Él es fiel. Fiel es el que prometió, dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. Lo interesante para mí, hermanos, en esta mañana es que en el contexto de acercarnos a Él, que es lo que encontramos en el capítulo 10, se nos ordena también acercarnos entre nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ordena en este contexto de acerquémonos confiadamente? Acerquémonos también entre nosotros. Hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Ya hemos dicho varias veces, la iglesia no se trata de un domingo, de una reunión, de una agenda, de una programación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es un cuerpo dinámico. Ahora, sí que nos ha afectado toda esta dinámica del estar distanciados debido al virus. Pero no podemos perder la perspectiva. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor nos ordena en este contexto de acercarnos a Él, acercarnos entre nosotros. Hermanos, pónganme mucha atención. No podemos decir amo a Cristo, pero no quiero saber nada de la iglesia. El comentarista bíblico Frederick Bruce sugiere lo siguiente: el cristianismo individual no existe. Es como si afirmáramos, soy futbolista, pero no quiero pisar nunca una cancha de fútbol. Soy ingeniero, pero odio las matemáticas. Soy médico, pero no puedo ver la sangre. No es lógico, hermanos, decir que amamos a Cristo y que le hemos recibido, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, pero que no queramos saber nada de la iglesia de Cristo. Que no estemos dispuestos a ser probados y a pasar incluso por el fuego, siendo parte de la iglesia de Cristo. Hermanos, ¿por qué el Señor nos exhorta hoy, como estamos viendo en el versículo 24, por qué el Señor nos exhorta hoy a considerarnos unos a otros, a estar juntos? ¿Por qué, como parte del mensaje del libro a los Hebreos, está esta exhortación? ¿Porque es fácil? ¿Es sencillo? No, todo lo contrario, hermanos. Es difícil, es un reto, pero es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. No es fácil considerar al otro, porque como ya vamos a ver, generalmente nuestra tendencia es a considerarnos a nosotros mismos, a pensar en nosotros mismos. Y por eso el Señor nos dice aquí en el versículo 24, considérense unos a otros. Leamos nuevamente el 24. Dice en la Nueva Traducción Viviente una vez más, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. En la Reina Valera, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La concordancia Strong explica la palabra considerémonos, que vemos ahí en la Reina Valera, o el verbo considerar de la siguiente forma: to take note of, o perceive, tomar nota de, percibir, detectar, apreciar, comprender,
ser sensible a la vida y a la situación del otro para motivarlo, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Es muy interesante para mí, hermanos, lo que explica Strong acerca del verbo considerar en Hebreos 10:24. Tomen nota de cómo está viviendo, de qué necesita el hermano que está a su lado, su familia en la fe. Tomen nota, perciban, detecten, comprendan, sean sensibles a la vida y a la situación del otro. A veces, hermanos, el estar en el llamado pastoral es muy difícil en el sentido de considerar al otro. Porque como pastores quisiéramos ayudar a todos nuestros hermanos que se encuentran en dificultades, en enfermedad, en tiempos difíciles, que no han querido volver a congregarse. Pero no es posible. Y como pastores ayudamos a aquellos que están a nuestro alrededor, pero también motivamos a otros a que puedan ayudar a otros hermanos. Esta es la razón, hermanos, por la cual yo entiendo que la exhortación a considerarnos unos a otros está en el contexto en el cual el autor de Hebreos les está diciendo a estos hermanos: ustedes son el cuerpo de Cristo y necesitan motivarse unos a otros, unos a otros. No dejen de congregarse, no dejen de reunirse. Preguntas que nos ayudan a considerar, a tomar nota, a detectar, a apreciar, como Strong lo explica, es: ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo animarlo a crecer en su fe? ¿Hacemos eso frecuentemente, hermanos? Muy seguramente no, o se nos dificulta mucho, porque como ya dijimos, nuestra tendencia humana es: ¿cómo estoy yo? Aún cuando el Señor nos llama a considerarnos a unos a otros, nuestra tendencia, hermanos, está enfocada en 2 cosas. La primera, considerarme a mí mismo. Esa es mi tendencia. Contra eso necesito luchar todos los días. Incluso yo, como pastor, que estoy llamado a pensar en las ovejas, a orar por ellas. Pero mi tendencia humana, y no puedo mentir, es a considerarme a mí mismo. Todos los días, mi carne me está preguntando: ¿cómo estoy yo? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo puedo progresar yo? ¿Cómo gano más? ¿Cómo me puedo sentir mejor? Esa es mi tendencia. Y esta es la razón, hermanos, por la cual muchos hermanos en la fe, cuando se enfrentan en su congregación local, en su comunidad, a alguna dificultad que no los hace sentir bien, que amenaza su estabilidad, como dijimos al principio, que demanda de ellos hablar, perdonar, bajar la cabeza, prefieren desaparecer y decir adiós. Los que dicen adiós, hermanos, porque el 99% de estos hermanos no lo hacen. Es una tendencia carnal a considerarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo hago para sentirme bien allí en la iglesia en la cual me congrego?
Esa es nuestra tendencia y no podemos negarlo. Por eso estamos siendo confrontados con la palabra del Señor. Hermanos, tal vez, y a lo largo de estas semanas, eso ha causado dolor en nuestro corazón. Aquellos hermanos que por una razón u otra han salido de nuestra comunidad sin previo aviso. No quiero decir que tengan que darme cuentas a mí, yo no soy nadie, pero eso nos ha dolido en nuestro corazón. Porque consideramos la iglesia como nuestra familia. Y algún día, claro, algún día con mi esposa vamos a salir a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, a servir a otro lugar, según el Señor nos lo indique. Pero amamos esta comunidad, con todas sus fallas, con todos sus errores, con todo lo que nos reta cada día. La amamos y muy seguramente al hombre que me reemplace como pastor le voy a decir: hermano, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por el apoyo, gracias por lo bueno, porque fui bendecido, y también gracias por lo malo, porque me ayudó a crecer. Esos momentos de dificultad, esos momentos de confrontación, esos momentos de lágrimas me ayudaron a crecer en mi fe. Chao. Y la respuesta que han recibido las personas que lo han hecho de esta forma con nosotros, hermanos, es: el Señor te bendiga. Sirve al Señor donde vayas, ama a Cristo. De pronto estas personas, hermanos, están pensando que va a ocurrir como en el Antiguo Testamento, específicamente el caso de Datán y Abiram, que fueron tragados por la tierra con sus familias y su ganado. No, hermanos. El pensar que como pastores tenemos el derecho de, y muchos lo hacen, de proferir maldiciones contra las personas es algo completamente equivocado. Y nuestro deseo como iglesia y como familia es seguir creciendo en nuestra fe. Hay muchos hermanos que no han podido congregarse en este tiempo por enfermedad, pero están ahí conectados y los amamos y no los juzgamos ni los maldecimos por no congregarse como muchos lo hacen de una forma equivocada. Ese es nuestro primer enfoque. Nos consideramos a nosotros mismos y no consideramos al otro. ¿Cómo se estará sintiendo la otra persona con esta actitud que yo estoy teniendo? La segunda parte es: nuestra tendencia es a pensar que otros deben considerar. Cuando la palabra de Dios dice considerémonos unos a otros, muchas veces nosotros creemos que otros deben considerarse mutuamente. Y tristemente nuestra actitud muchas veces es: tremendo ese problema, difícil esa necesidad por la que está pasando esta persona. Los pastores deberían hacer algo por ese hermano, que lo ayuden, que le tiendan la mano. Y eso no es lo que nos dice la palabra. Hermanos, sí, como iglesia, como cuerpo de Cristo y como pastores, nuestro llamado con mi esposa es a trabajar arduamente para el crecimiento espiritual de nuestros hermanos y de esta comunidad. Pero todos, según el versículo 24, debemos considerarnos unos a otros. El autor de Hebreos no está diciendo: líderes de la iglesia, pastores, consideren a sus hermanos y ayúdenles en su necesidad y motívenlos. No, él está diciendo a toda la iglesia:
considerémonos, pensemos juntos en maneras de motivarnos. Considerémonos unos a otros, todos hermanos. Pidamos hoy al Señor, al finalizar, que empiece a obrar en nuestro corazón y que nosotros podamos apartarnos de esa primer tendencia que es considerarnos a nosotros mismos. Porque todos la tenemos, pero necesitamos luchar contra eso, todos los días luchar contra eso. Versículo 25, aquí en la Nueva Traducción Viviente, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Nosotros habíamos visto antes este pasaje, hermanos, y decíamos que para el momento en que fue escrito Hebreos, tal vez fue un poco antes del año 70 después de Cristo. Todos recordamos lo que ocurrió el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Nuestros eruditos profesores, la destrucción del templo en Jerusalén. Y el autor de Hebreos les estaba diciendo a los hermanos y a la iglesia, congréguense, reúnanse, no desaprovechen el tiempo estando solos, hagan un sacrificio, hagan todo lo que tengan que hacer para estar juntos, porque va a venir el momento en el cual ya no lo puedan hacer. Y unos años después, en el año 70, el templo fue destruido y vino la dispersión. Fue una advertencia en ese momento. Y ahora nosotros, sin salirnos del contexto del pasaje, el Señor nos dice, hermanos, aprovechen el tiempo para estar juntos. Yo veo, hermanos, el aforo del día de hoy como una respuesta del Señor a este mensaje. Gracias por estar acá, hermanos, pero es un llamado, es una orden del Señor para cada uno de nosotros y para beneficio no solamente de cada uno, sino del cuerpo de Cristo. Porque el día del Señor se acerca. El regreso de Cristo es inminente, hermanos. Necesitamos estar preparados. Y nuestra respuesta para el novio cuando llegue no puede ser, sí, yo estoy aquí en mi casa, yo tengo una relación maravillosa contigo, yo oro, leo la escritura, pero no me hables de tu cuerpo, no me hables del cuerpo de Cristo, porque me molesta, me fastidia. Cuando me hacen sentir mal, entonces quiero salir corriendo. No, hermanos. Precisamente las dificultades y los tiempos de ser confrontados y de muchas veces llorar en el cuerpo de Cristo nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Una de las razones, y ya estamos concluyendo, por las cuales, hermanos, yo creo que el Señor me permitió servir como pastor en esta iglesia, es porque a mí no me gusta mucho enfrentar el conflicto. Y una vez fui ordenado en septiembre del 2019, al mes siguiente, conflicto. El llamado del Señor para mí es, ahora, ¿cómo estás enfrentando ese conflicto? ¿Estás colocando la otra mejilla? ¿Estás perdonando? ¿Estás bajando la cabeza? ¿Estás teniendo paciencia? Yo entiendo esos momentos, hermanos, y le doy gracias al Señor, porque son una muestra de su amor y de su misericordia. Cuando pasamos por estos llamados a ser pastores, a ser misioneros, los que tienen que ir a otros lugares a enfrentar cosas espantosas, en este tiempo nuestros misioneros están teniendo que servir en sus comunidades en otro país y trabajando para sostenerse, porque las finanzas de estos hermanos decayeron debido a la pandemia. Es difícil, hermanos, pero damos gracias al Señor. No pudo haber un mejor camino que el estar aquí, enfrentando todo
lo que tengamos que enfrentar, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Y como vamos a ver, motivándonos unos a otros, creciendo. Yo puedo decir por la misericordia de Dios que después de estos 2 años yo he cambiado muchas cosas que necesitaba cambiar y lo sigo haciendo. Versículo 25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. O la Reina Valera, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La palabra congregarse, que la vimos hace algunos meses, es episunagos en griego. Hasta el momento espero que esté bien pronunciada. Pero la palabra congregarse quiere decir reunirse. Hay muchos líderes y pastores que maldicen y juzgan y lanzan rayos contra las personas que no vienen el domingo y que no asisten a un lugar en específico, pero yo no puedo hacer eso porque no es eso lo que me está diciendo el versículo. Hermanos, es maravilloso tener este lugar y estar juntos acá, hablar, escuchar la palabra, reunirnos cada domingo, lo es, y damos gracias al Señor por eso. Pero congregarse es mucho más allá de eso. Es reunirse, estar juntos en este lugar o en otro, en una casa o en un parque o en un salón comunal o donde sea. Pero la esencia del versículo no es el local, es el estar juntos, el reunirnos. Hay momentos, hermanos, y ya los que pasamos los 30, terminamos nuestras labores o simplemente un domingo quisiéramos quedarnos durmiendo y viendo películas o no sé, cualquier otro tipo de cosas. A veces lo hacemos en momentos especiales cuando salimos de viaje o porque tenemos un compromiso familiar. Pero hay domingos en los que, debido a toda la semana, yo me he sentido cansado y yo digo un domingo en la mañana, no me quiero levantar. Pero ahí está el Espíritu Santo, también a través de Lorena, obrando. Y me dice, levántate, es importante que veas a tus hermanos, que los abraces, que estés con ellos. Que te den la mano, que te den una palabra de ánimo. Incluso es importante las críticas también. Por lo que ya dijimos, nos ayudan a crecer. Obviamente con el ánimo de construir, ¿no, hermanos? Y no destruir. Pablo en 2 de Tesalonicenses usa esta palabra para comparar lo que hacemos al reunirnos como creyentes hoy con nuestra reunión eterna con Cristo, hermanos. ¿Se imaginan eso? Esto que estamos haciendo aquí, el estar juntos, con este calor que está haciendo hoy, es un simulacro de nuestra reunión eterna con el Señor. Pero yo quiero preguntar a aquellos, no a nuestros hermanos que por alguna razón sabemos que están en casa conectados y porque están enfermos o les es difícil realmente el desplazamiento hasta acá, están de manera virtual. No es una pregunta para ellos. Es una pregunta para aquellos, como el autor de Hebreos está diciendo, aquellos que tomaron por costumbre el dejar de congregarse. La palabra de Dios, y yo quiero preguntarles a aquellos que tomaron la costumbre y se adaptaron a estar solos y a dejar de congregarse, lo siguiente. Desean, hermanos, pasar su eternidad con Cristo y su esposa, pero no tienen tiempo o interés para congregarse hoy. Voy a volver a hacer la pregunta. Desean pasar su eternidad con Cristo y su esposa, que es la iglesia,
pero no tienen tiempo o interés para congregarse hoy. Por eso yo le doy gracias al Señor, hermanos, que cada uno de nosotros haya tomado la decisión de estar hoy aquí y que al final podamos, con las medidas de bioseguridad y distanciamiento, conversar, hablar, estar juntos. Terminemos con el siguiente texto, por favor. Efesios capítulo 3. Dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte de Amo a Cristo, pero no a la iglesia, y vamos a ver el propósito de congregarse. ¿Por qué es importante congregarnos? Pero por hoy vamos a terminar allí en Efesios. Efesios 1, desde el versículo 15. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vamos a hacer un pare, unos segundos ahí. Hermanos, wow, qué versículos tan tremendos. La obra de Cristo, todo lo que Él hizo, Él lo entregó todo. Y ahora leamos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, no estamos jugando, estamos hablando de la vida, la obra de Cristo, el Dios del universo, quien entregó la administración de su gracia y de su poder a la iglesia. No estamos jugando un domingo cada 8 días. No estamos hablando de algo que no tiene sentido o importancia. La iglesia es fundamental, es la razón, es la entidad, es el cuerpo por el cual Cristo se entregó. Démosle el valor que ella merece, considerándonos unos a otros, reuniéndonos frecuentemente. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que has traído hoy a nuestros corazones, Padre. Qué tremenda pregunta durante el tiempo de preparar este mensaje, Señor, me hacías al decirme: ¿cómo es que puedas decir que me amas y no amas mi cuerpo? Padre, yo quiero, junto con mis hermanos en esta mañana, dar la importancia a la iglesia que ella tiene, Señor. No queremos quedarnos estancados en todo lo que trajo sobre nuestras vidas el hecho de haber tenido y tener este virus, este distanciamiento, Señor. Aunque debemos guardar aún algunas medidas, nuestro propósito firme, Señor, es seguir creciendo en una comunidad, sea esta o sea otra, Señor. Porque tu iglesia es una sola y es tu cuerpo. Y tú, Señor, hiciste una obra tan grande y la entregaste, Señor, a tu iglesia para que nosotros le demos el valor
la importancia, la relevancia, el sacrificio, el amor sacrificial, no para que nos conformemos estando solos. Hoy queremos darte gracias, Señor, por tu obra y te suplicamos, ayúdanos en el proceso de poner en práctica esto que hemos aprendido, Señor. Considerarnos unos a otros y no dejar de reunirnos como algunos tomaron por costumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús.